¿Conoces las reglas de seguridad que tenemos que llevar al circular? ¿Has oído alguna vez hablar de PVO o de RSM, pero te suena chino? Bueno, pues entonces quédate, que te contamos. En este vídeo vamos a hablar de las reglas de seguridad que tenemos que llevar al conducir. Vamos a repartir la conducción en dos momentos. Primero, cuando tenemos que hacer alguna maniobra, un cambio de carril, un giro, un estacionamiento, lo que sea. Y el otro momento es cuando no tenemos que hacer ninguna maniobra, lo que se llama progresión normal, que simplemente continuamos de frente por nuestro carril. Cuando vamos en progresión normal, tenemos que seguir la regla PVO. P de posición, V de velocidad o de observación. En cuanto a la posición, tenemos que pensar si vamos circulando por el carril adecuado. Hay veces que depende de la dirección que vayamos a seguir, debemos circular por un carril o por otro. También es importante colocarnos bien dentro de ese carril. Si estamos en carretera, tenemos que ir cerquita de la derecha. Si vamos en poblado, cuidado que en la derecha hay problemas. Hay bordillos, hay coches estacionados, hay peatones. Entonces en poblado nos tenemos que centrar un poquito más. Y también en el aspecto de la posición tenemos que pensar en las separaciones. En las separaciones, por ejemplo, con el vehículo que llevamos delante, que no hay que pegarse. Separaciones laterales de seguridad. En cuanto a la velocidad, pues debemos conocer a qué velocidad tenemos que ir en ese tipo de vía. Depende si es poblado o es carretera, podremos ir más deprisa o más despacio. También es importante que nos adaptemos. Que nos adaptemos, por ejemplo, al tráfico. No podemos ir a la misma velocidad cuando vamos solos que cuando la vía está saturada. Que nos adaptemos, como os decía antes, al tipo de vía. Poblado, carretera, una vía mejor asfaltada que otra. También nos tenemos que adaptar a las condiciones meteorológicas. No es lo mismo circular por una carretera un día que hace bueno o un día que hay niebla o que está lloviendo o nevando. Entonces nos tenemos que adaptar en todo momento a las circunstancias. Y en cuanto a la observación, pues que tenemos que estar atentos a todo. Tenemos que controlar el tráfico que tenemos delante, el tráfico que nos viene por los lados, el tráfico que nos viene por detrás, ¿vale? Por supuesto tenemos que controlar las señales. Tenemos que controlar el trazado de la vía. Si estamos en una recta, si estamos en una curva, si llegamos a una intersección, tenemos que enterarnos de si hay obras, de si hay algún vehículo en el arcén o algún peatón en el arcén. Tenemos, por supuesto, que controlar los retrovisores. Entonces, con lo de la observación es que tenemos que tener la atención a tope en todo momento. Controlar lo que tenemos delante, lo que tenemos al lado y lo que tenemos detrás. Por lo tanto, cuando vayamos en progresión normal, tenemos que colocarnos bien. Vamos a ir por el carril adecuado a nuestra dirección. Vamos adentro de ese carril también a colocarnos bien y vamos a separarnos de problemas. Vamos a ir a una velocidad adecuada. Para eso tenemos que controlar las normas, tenemos que controlar las señales y adaptarnos al tráfico, a la vía, a las condiciones meteorológicas. Y por supuesto hay que estar atentos a todo lo que tenemos delante, al tráfico, a las señales, si llegamos a una curva, si llegamos a una obra y por supuesto controlar los retrovisores. Cuando tengamos que hacer una maniobra tenemos que seguir la regla de seguridad RSM. R, retrovisor, observación en general. S, señalización. Y M, por último, la maniobra. R, como os decía, es un aspecto más amplio que el retrovisor. Quiere decir que hay que observar bien, hay que mirar lejos, hay que mirar lo que nos viene por detrás. Hay que asegurarse que esa maniobra que queremos hacer, la que sea, un cambio de carril, un giro, lo que queramos hacer, que lo podemos hacer con seguridad. Tenemos que pensar también en las señales o normas que nos pueden permitir o prohibir esa maniobra que queremos hacer. Por supuesto, también tenemos que controlar el tráfico, que los demás usuarios nos permitan hacer esa maniobra. Por ejemplo, si la maniobra que queremos hacer es un adelantamiento, pues habrá que mirar lejos para asegurarnos que podemos hacerlo. Comprobar por el retrovisor que no viene ningún vehículo por detrás al que podamos molestar. Vigilar que no haya ninguna señal que me lo prohíba, que no haya línea continua. Y luego, pues, conocer las normas del adelantamiento. Tenemos que ir a una velocidad notoriamente superior al vehículo adelantado. Depende de qué vehículo adelantado sea, si es un turismo, si es una moto, si es una bici, pues tendremos que llevar unas normas u otras. Entonces, todo eso hay que pensarlo antes de hacer la maniobra.
En cuanto a la señalización, pues tenéis que saber que debemos señalizar cualquier maniobra que hagamos. Cambios de carril, giros, incorporaciones a la circulación, paradas, estacionamientos, todo hay que señalizarlo. Importante señalizar con antelación para que sea eficaz. Pensad que el intermitente lo ponemos para avisar a los demás usuarios de algo que vamos a hacer. Pues hay que avisarles con antelación para que ellos también lo vean y se preparen. Acabar la maniobra, recordar que si no se quita el intermitente lo debemos quitar. Y después de hacer todo esto, después de haber mirado bien, después de haber señalizado, por último haremos la maniobra. Bueno, pues tenemos que saber cómo hay que hacerlo. Si vamos a hacer un giro, un estacionamiento, un adelantamiento, tenemos que dominar esa maniobra. Tenemos que hacerla de una manera progresiva, sin brusquedades, para no sorprender ni asustar a los demás. Por supuesto, con seguridad y a una velocidad adecuada para esa maniobra que vamos a realizar. Vamos a hacerlo sin molestar a nadie, porque si no, no estaría bien hecha. Hacerlo con decisión. Una vez que ya hemos mirado, ya hemos señalizado, tenemos claro cómo hacer la maniobra, pues vamos a hacerla con decisión, sin duda, sin titubear. Y por supuesto, si no lo tenemos claro, hay que desistir. Nunca hagáis ninguna maniobra con dudas. Por lo tanto, cuando vamos a hacer maniobras, tenemos que seguir la regla RSM. Muy importante el orden. Primero, miramos, nos aseguramos que lo podemos hacer con seguridad, que no vamos a molestar a nadie. Segundo, lo señalizamos, para que todo el mundo lo sepa. Y por último, cuando ya hemos hecho las dos cosas primeras, hacemos la maniobra. No hagáis el 3 en 1, que hay alumnos que hacéis el 3 en 1, que ponéis el intermitente mientras giráis el volante y cuando miramos ya nos hemos cambiado de carril, por ejemplo. Eso sería un peligro, ¿vale? Porque lo primero, no tendríamos claro si podemos hacer la maniobra con seguridad. Si no hemos mirado primero, no lo podemos tener claro. Pero es que si señalizamos mientras hacemos la maniobra, tampoco sería eficaz esa señalización, porque los demás usuarios no les estamos dando tiempo para que vean ese intermitente, para que se preparen, ¿vale? Y seguramente esa maniobra pues no esté bien hecha.